La Coca-Cola. Detergente es toda sustancia que nos permite remover otra sustancia. En el caso de la gasolina, las grasas. En el caso del jabón, grasas. Generalmente se utilizan para remover suciedad compuesta básicamente por grasa. Hay los detergentes, como el caso de la gasolina, por ejemplo, no es un detergente en el sentido estricto de la palabra, pero no es un detergente tensoactivo. En cambio, los detergentes que ustedes van a utilizar en la parte práctica, todos los detergentes son tensoactivos. Y esta es una de las propiedades de la nueva definición que últimamente se ha definido. Por ejemplo, en la nueva definición de detergentes, el jabón no entra como un detergente. ¿Por qué? Pues el jabón es un tensoactivo, remueve grasa. Lo que pasa es que últimamente, estoy hablando de los últimos 20, 25 años, se ha definido a los detergentes como aquellas sustancias que generalmente tienen su origen en el petróleo, algunos compuestos orgánicos de origen vegetal, pero que tienen una estructura definida. La vamos a ver cuál es esa estructura definida y qué características tiene para poder utilizarse como agente detergente. Entonces, la propiedad de los detergentes, en la definición más específica actualmente, es que son tensoactivos. ¿Qué es un agente tensoactivo? Aquella sustancia, aquel agente que puede modificar la tensión superficial sobre un solvente que generalmente es el agua. Ustedes saben que el agua tiene una tensión superficial. Este vaso de agua, en este momento tiene una tensión superficial. ¿Qué quiere decir? Una fuerza que impulsa las moléculas hacia las paredes del envase y que generan una tensión de tal forma que en función del peso y de la gravedad pueden o no soportar determinada carga. Si ustedes colocan acá un pedazo de, no sé, de lo que fuera, se va al fondo del envase. Pero si viene un mosquito, por ejemplo, va a estar acá. ¿Por qué? Por ese fenómeno que se llama tensión superficial. Es una fuerza que tensa como una especie de tela, como esas camas elásticas que tensa la superficie del agua. Por eso es que no todos pueden irse al fondo o hundirse. Hay algunos que van a caminar por la tensión superficial. Los tensoactivos tienen la propiedad de modificar esta fuerza. Entonces, bajan la tensión superficial, generalmente bajan la tensión superficial del agua y permiten que el agua, junto con el tensoactivo, se forme la famosa espuma. Que hay moléculas que salen de la superficie del líquido que se van a formar, prácticamente se vuelven gaseosos y van a formar una espuma. Y este es el origen, este es el principio de lo que se llama lavado. Esa espuma, esa mezcla del agente tensoactivo más el agua hacen que se remuevan las grasas. O todos los polvos, las sustancias que van a ensuciar o a contaminar o que es necesario limpiar de una determinada superficie. ¿Estamos comprendidos? Dentro de los detergentes, estos son los detergentes. ¿Cuáles son sus propiedades? Es esto de la modificación de la tensión superficial en presencia de agua. Si tienen alguna duda, por favor, hasta acá. ¿He sido claro? Los químicos y los no químicos me han entendido. Valeriano. Ya.
¿Qué tipos de detergentes se conocen? Hemos visto que el jabón es un detergente. ¿Qué es el jabón? Es una sal de... ¿Perdón? Lisette, ¿qué es el jabón? Una sal saponificada. ¿De quién? De la grasa. ¿No es cierto? Las grasas son ésteres de ácido graso con la glicerina. Ahí está aquí está la glicerina, así es la glicerina, y durante la saponificación lo que se hace es romper estos enlaces, se rompen estos enlaces y se generan en presencia de esta es la grasa, y en presencia de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, se rompen esos enlaces, temperatura de 90 grados por lo menos, pH elevado por la presencia del hidróxido, se rompen estos enlaces y se generan los ácidos grasos libres. Con la sal, esta es una sal. ¿De quién? De este éster, del ácido graso en presencia de hidróxido, da una sal. Este es lo que se llama jabón. Ese jabón también es tensoactivo, por eso es que hace espuma. ¿No es cierto? Los detergentes a los que nos vamos a referir tienen toda esta parte de ácido graso, tienen muy parecida. Son derivados de los hidrocarburos, principalmente moléculas constituidas por carbono e hidrógeno. En el caso de los detergentes que estamos hablando, hay detergentes que se llaman iónicos, no iónicos. Luego vamos a ver qué importancia tienen los iónicos, los no iónicos. Dentro de los iónicos están los anfóteros. Ya, gracias. Están los catiónicos y están los aniónicos. Y los no iónicos que no tienen en su estructura, no tienen en la estructura de la molécula cargas netas. Cuando hablamos de iónicos, estamos hablando de moléculas que en alguna parte de su estructura tienen, los anfóteros tienen carga positiva y tienen carga negativa. Las dos. En cambio, los catiónicos en la estructura solamente tienen cargas positivas y los aniónicos tienen carga negativa. Estos son básicamente en la molécula negativa, positiva, y los anfóteros tienen una carga positiva y tienen además otra carga negativa. Los más utilizados en la industria actual de la elaboración de detergentes son estos. ¿Por qué? Porque son los más baratos y tienen las mejores propiedades para poder utilizar en diferentes aplicaciones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el famoso LES. Este aditivo lo van a utilizar hoy día ustedes, el lauril éster sulfato de sodio. Este es el famoso LES. Es el nombre comercial, creo que Texapón. Sí. El Texapón. ¿Cómo es la estructura de estos iónicos? Generalmente tienen la cadena hidrocarbonada derivado de un determinado ácido graso, y al final de la estructura tiene un grupo sulfuro. Eso es. Lauril quiere decir 12 átomos de carbono acá, el ácido graso 12,
éster, se forma acá el éster, sulfato, el grupo acá sulfónico, y sodio. Ese es el nombre comercial, es Texapón. El nombre químico es lauril éster sulfato de sodio. ¿Lauril? ¿Perdón? Sí, lauril éster sulfato de sodio. Es un éster. ¿Por qué? Porque es una sal que ha sido elaborada en presencia de hidróxido de sodio, como el caso del jabón. Fíjense la diferencia entre esta molécula y la otra, que era el jabón, que es parecida a esta acá, solamente que hay carbono acá. ¿No es cierto? Esta es la diferencia. Y esa diferencia es clave para lograr mejor resultado desde el punto de vista de aplicación. Aunque se consideran que son bastante agresivos para la piel, pero estos son los más utilizados en la industria actual de elaboración de detergentes para prácticamente todas las aplicaciones. Estamos hablando desde champú, estamos hablando de jabón líquido, estamos hablando de para cachorros, estamos hablando para agentes de limpieza para autos, donde la aplicación que ustedes conozcan en este momento, generalmente entra lauril éster sulfato de sodio, el Texapón. Los tensoactivos catiónicos generalmente producen menos cantidad de espuma. ¿Cuáles son esos? Ustedes han debido escuchar hablar de los famosos amonios cuaternarios. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de los amonios? Que se utilizan bastante en hospitales, qué sé yo. En hospitales, por ejemplo, no utilizan los detergentes de tipo aniónico, a no ser para limpieza donde hay, en la cocina, digamos, del hospital, sí, pero para limpieza de áreas médicas, oficinas, equipos en los hospitales, qué sé yo, se utilizan los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios pueden estar distribuidos, o sea, pueden tener cadenas, en este caso ambos lados. Amonio se refiere a que son derivados del amoníaco. ¿No ve? La molécula de amoníaco es esta, NH3. Entonces los amonios, cuando hablamos de amonio, estamos hablando de una molécula que tiene un hidrógeno más, o este nitrógeno que tiene 3 puntos como valencia, en realidad tiene uno más y se carga positivamente. Este tiene esa particularidad, entonces hay un hidrógeno más y se carga esta parte de la molécula positivamente. Por eso es que se llaman catiónicos, porque tienen en la estructura una carga positiva. Son los famosos amonios cuaternarios que se utilizan más en la parte médica. Este tipo de detergentes, los anteriores, los iónicos, aniónicos, también tienen un efecto bactericida, ¿no es cierto? Porque saben que la bactericida y también fungicida y también ¿cómo se llama? Del COVID, que son las ¿perdón? Virus, son antivirales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la superficie del virus hay grasa, lípido. Entonces se mueven, por eso que se utiliza, dice lávese la mano, lávese la mano, lávese la mano. En cambio estos tienen un poder bactericida, fungicida, qué sé yo, mucho mayor, y por eso es que se utilizan en el tema médico. No hacen mucha espuma, pero se utilizan
harto con el tema bacteriano. Son antibacterianos por excelencia, los catiónicos, especialmente los derivados del amonio. Sí. ¿Estos dan entonces para dar en industrias, para desinfección de equipos? Sí, sí, sí. En las industrias lecheras, por ejemplo, se utilizan muchísimo los amonios cuaternarios en limpieza de equipos, de ambientes, etcétera, etcétera. Los famosos clearing place, las limpiezas de equipos en las plantas lecheras, por ejemplo, incluyen un tratamiento básico primero con hidróxido de sodio al 5%, temperaturas de 90 grados, sacan toda la grasa, enjuagan y ponen los amonios cuaternarios por detrás, enjuagan a veces con ácido nítrico. Y generalmente en las industrias se utiliza muchísimo el amonio cuaternario, no solamente para limpieza de equipos, sino para limpieza de pisos, áreas, porque tiene un efecto bactericida que es necesario hacer para las buenas prácticas de manufactura. ¿Es amigable con los metales? No. Es muy amigable, no solamente con los metales, sino también con el medio ambiente. Los amonios cuaternarios son muy inestables, entonces es fácil degradarlos. Lo que no ocurre con los aniónicos, son más difíciles de degradar, pero ya hay en este momento tensoactivos que son más fáciles de degradar. Los detergentes de las generaciones pasadas, por ejemplo, los sólidos, los que utilizan todavía el ACE, esas moléculas son mucho más pesadas todavía bueno, son aniónicos, pero son moléculas mucho más pesadas porque tienen un grupo bencénico más en la molécula. Son los famosos alquilbencenos, ¿no es cierto? Que tienen toda esta cadena, pero tienen la parte estructural molécula derivados del benceno más. Por eso se llaman alquilbencenos, toda esta parte es la parte alquílica, y aquí está derivados del benceno, y eso hace que la molécula sea más pesada y a temperatura ambiente ya no son líquidos como en este caso, ¿no? Son polvos. ¿Por qué? Porque son moléculas más grandes y tienden a ser pesadas. Estos son más difíciles de degradar. Por eso es que también se ha ido ya eliminando y se han desarrollado formulaciones, por ejemplo, por agentes para la cocina, ¿no? Desengrasantes, los famosos, van a hacer una formulación de vajilleros, no había antes. Era todo con ACE. ¿Por qué se ha cambiado eso? Porque estos son muy, muy pesados y desde el punto de vista ecológico son más complicados. Los anfóteros, las moléculas anfóteras, los detergentes anfóteros, tienen en una parte de su molécula un lado positivo y una carga negativa. La betaína, por ejemplo, es un ejemplo, van a utilizar hoy día. La betaína es un ejemplo de un detergente anfótero. Estructuralmente son parecidos a estas. Es la cadena, ¿no? Yo se lo estoy dibujando así para hacerle alguna pregunta. Esta es la famosa betaína. Betaína de coco debe ser, ¿no? Sí, coca de betaína. ¿De dónde se extrae la betaína? De coco. ¿De la manteca? Franco, no sé. Pero es su nombre completo, como van a ver, es cocamidopropilbetaína, ¿no? Y del aceite de coco. La betaína de coco es hecha de coco, de aceite de coco. El coco es uno de los, ¿cómo se llama? De los que tiene grasas y aceites relativamente livianos, ¿no es cierto? Estamos hablando de del ácido láurico, que tienen 12 átomos de carbono, porque el oleico, el linoleico, esos estamos hablando de moléculas de 18 átomos de carbono, son más pesadas. Entonces, generalmente el de coco, por eso dices buen aceite. ¿Por qué? Porque tiene esta cantidad de
sí, el aceite y en el ácido graso, de 12, 13. El palmítico es otro que tiene el palmítico, el ácido graso palmítico, estamos hablando de 13, los químicos. Sería como el aceite de Cusi, ¿eh? Sí. El aceite de Cusi, ¿no? Sí, sí, el Motacu. Tiene un poquito más pesado. Entonces, esta es la famosa betaína. Tiene una parte negativa y otra parte positiva. Este tipo, la betaína, se utilizan, son muy útiles para producir, para fabricar productos que son más delicados. No son tan agresivos ni como los dos anteriores, ni como los iónicos, aniónicos, ni como los catiónicos. Son más, especialmente para la piel, donde se utiliza harto. Entonces, en las formulaciones de detergente es bueno utilizar, si es buen producto, es bueno utilizar la betaína, porque tiene esa propiedad inclusive de humectar. Ahora, ¿por qué es este positivo y negativo? Dependiendo del pH, va a exponer, por eso se llaman anfóteros, porque se comportan a veces como negativos y a veces como positivos. Son anfóteros, varían dependiendo de las condiciones del pH, va a actuar este o va a actuar este. Si va a actuar este es mejor, si va a actuar este va a actuar, fíjense, como catiónico, y el catiónico es más para limpieza, digamos, especial, para qué sé yo. Pero si va a utilizar si es esta parte, por eso es importante el pH acá, para poder manejar. Generalmente se recomienda de pHs que estén entre 5 y 6, inclusive 7. Sí, de 5 a 7 para productos como el champú para los cabellos, agentes de limpieza para las manos. Para los perritos, por ejemplo, es especialmente mayor cantidad de betaína. Que el pH sea más, porque esa piel es más delicada que la piel humana. La piel humana tiene 8 capas, la del perro creo que tiene 4 capas nomás, la dermis. Entonces es más delicadita la piel de un perro. Entonces el pH de ese producto tiene que estar entre 5 y 7 máximo. Porque si es más de 7 va a sacar este lado, se va a comportar como un detergente catiónico el producto. ¿Qué más con respecto a los detergentes? Si tienen alguna duda ustedes, o estoy siendo muy químico. Está bien. Una de las cosas que hemos visto, ese es coca y el otro es agüita, lo que guste. Y si va a querer cafecito, arroz o... También. No está tratado como rey. Siempre, ¿cómo se llama? Víter me pregunta, ¿qué quiere? Hay café y hay Coca-Cola. Yo les respondo siempre lo mismo, las dos cosas. Eso. Y la vida debería ser así, cuando nos preguntan, ¿quieres salir a tomar una pizza o ir al cine? ¿Los dos? Eso es vivir en plenitud. Sí. Viva la plenitud. Viva la abundancia, dice, ¿no? Eso. Lo que me decías, hoy día, por ejemplo, vamos a hacer shampoo de perritos, y lo que dice el INE es totalmente demostrado científicamente, químicamente, por las capas. La betaína nos hemos dado cuenta que en realidad, aparte de humectar más, porque sin betaína un shampoo nos deja como paja brava solo con hexapón, como que hemos usado. Limpia bien, ¿no? No, pero también a la larga nos hace caer el cabello. Solo con hexapón he notado los shampoos más económicos. Yo lo probo con mi cabello, ¿ya? O sea, varias veces me he hecho rapalla. Sí. Y esta vez que estoy trabajando con betaína, con shampoo de bebé, que lo hemos formulado también, sí. Noto que el cabello está, por el tema pH, como está diciendo, mucho más fortalecido. La cantidad de betaína, me fijan, en las formulaciones de bebé, de perritos, es mucho mayor. Lo que nos ha comentado, yo sé que para muchos tal vez es bien científico hablar de tal vez la clasificación que he hecho aniónicos, catiónicos, anfóteros, es en realidad tal vez en este momento para muchos un poco muy químico, tal vez algunos, para otros están agarrando súper bien, están diciendo, pero como les digo, he visto a